En general, hay un pH óptimo para cada una de estas enzimas. Esto quiere decir que va a haber un nivel de pH en el cual esta enzima va a tener una mayor actividad, se va a desenvolver mejor. Y si ese pH desciende, es decir, se vuelve ácido, la actividad de la enzima también va a disminuir. O si ese pH se hace más alcalino, también la actividad de la enzima va a disminuir. Entonces, el pH óptimo es aquel en el que la enzima trabaja de manera más eficiente en cuanto a su velocidad y tanto hacia arriba o hacia abajo la actividad enzimática va a disminuir, ¿sí? En la mayoría de las enzimas del cuerpo, el pH óptimo está alrededor del 7.4, 7.36 a 7.44, que si recuerdan es el pH normal en la sangre, es el intervalo en el cual el cuerpo se maneja regularmente, ¿sí? Aunque hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando veamos enzimas digestivas, vamos a ver que estas enzimas digestivas en el estómago, hay unas que se activan con pHs muy ácidos, entonces también va a depender de la enzima en específico, ¿no? Pero la mayoría de ellas van a caer en esta clasificación, ¿sí? Recordar que el pH lo que hacen las proteínas es desnaturalizarlas, perder la conformación tridimensional, la estructura globular, y eso va a hacer que pues, la enzima ya no funcione y pues la actividad de la misma va a disminuir, ¿sí? Otro factor que hay que considerar es la temperatura, la cual, al igual que el efecto del pH, hay una temperatura óptima en la cual la enzima tiene una mayor actividad y esta temperatura va a depender también de la enzima, aunque en general en la mayoría de las enzimas se considera que los 37 grados es la temperatura óptima, este punto en el que la enzima tiene una actividad mayor, ¿sí? Y si la temperatura es más baja, si la temperatura de ese individuo empieza a disminuir, la actividad de la enzimática irá disminuyendo de una manera paulatina, ¿no? Como de una manera ordenada. Sin embargo, si incrementamos la, la temperatura, también habrá un descenso, pero este descenso es mucho más marcado que como lo es si la temperatura va bajando poco a poco. En las temperaturas altas son más peligrosas que las temperaturas bajas desde el punto de vista enzimático, ¿no? Al final de cuentas, ambas van a llevar a pérdida de la función enzimática, pero la temperatura alta es más rápido. Esto se debe a que las temperaturas altas llegan a romper muchos de los enlaces no covalentes que hay en las estructuras terciarias y cuaternarias de las enzimas y entonces van a ocasionar la pérdida de la funcionalidad de la enzima. Mientras que con temperaturas más bajas esto no sucede, pero lo que sí sucede es que es más lento el movimiento de las partículas químicas y, y eso hace que la velocidad de la reacción sea más lenta, ¿sí? Entonces, la temperatura también hay que considerarlo, ¿sí? Decíamos, más alta, pues va a desnaturalizar la enzima y por ende la función va a disminuir muy marcadamente, ¿no? También hay efectos en cuanto a las concentraciones de sustratos y de productos. Esto quiere decir que la cantidad de sustrato que haya va a dictaminar pues, la actividad enzimática, ¿no? Esto se debe a que pues, para que la reacción de la enzima se lleve a cabo, a fuerza se tiene que unir al sustrato, la enzima. Entonces, si hay suficiente sustrato, pues la enzima va a seguir funcionando, pero si el sustrato no está, básicamente pues no va a tener con qué trabajar, ¿no? Y pues va a disminuir la actividad enzimática. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Si hay actividad enzimática, pues se va a unir si hay sustrato, se va a unir a la enzima y entonces vamos a poder tener productos, los cuales van a ser resultado de esta reacción con la enzima, ¿no? Pero, y mientras siga habiendo sustrato, vamos a seguir teniendo reacción química, pero pues si no existe ninguno de estos dos, ni el sustrato, pues no va a haber productos, ¿no? Entonces, la concentración del sustrato es directamente proporcional a la actividad enzimática, porque si no hay sustrato, no hay producto.
El producto es otra cosa que regula a veces ¿cómo se dice? La actividad enzimática. Eh, Algunas van a moderar su actividad cuando haya necesidades metabólicas cubiertas, es decir, si la célula tiene suficiente sustrato de algo que necesita para sobrevivir y ya lo hizo en cantidades suficientes, entonces este sustrato se va a acumular y va a regular la actividad enzimática. Viendo que pues ya hay mucho, ya no va a la enzima a seguir funcionando, ¿no? Por el lado contrario, cuando tengamos muy poca cantidad de producto, la enzima pues va a activar la, la actividad, ya que pues necesita de este sustrato de este producto para sobrevivir, entonces va a volver a iniciar. Entonces la concentración del producto, es inversamente proporcional, ¿no? A mayor producto habrá menor actividad enzimática y a menor producto habrá mayor actividad enzimática. Entonces, así más o menos es como funciona, ¿no? Tenemos una enzima, tenemos un sustrato, va a producir productos y estos van a irse acumulando. Si tenemos mucho producto, ¿sí?, la actividad de la enzima se va a disminuir, ya va a dejar de funcionar porque pues ya tenemos suficientes productos y ya no podemos o ya no necesitamos que esa enzima siga funcionando. Si este producto empieza a desaparecer, ¿sí?, pues la enzima volverá a funcionar para generar nuevos productos. Otra cosa que hay que considerar es la concentración de la enzima, ¿no? Porque, como dijimos, para que haya reacción necesitamos forzosamente de estos dos amigos, ¿no? Del sustrato y de la enzima. Entonces ya habíamos dicho que si no hay enzima, no va a haber unión y no va a haber producto. Perdón, si no hay sustrato. Y lo mismo pasa si no hay enzima, ¿no? Si no hay enzima, aunque haya montones de sustratos, no va a haber la unión y no se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, tiene que haber concentración de la enzima y esta es proporcional. Entre mayor cantidad de enzimas haya, mayor actividad enzimática habrá. Menor concentración de enzimas, menor actividad enzimática, ¿verdad? Si no existe la enzima, pues no habrá actividad enzimática y eso también lo tenemos que considerar, ¿no? Que a veces hay enfermedades incluso en donde hay fallas en la producción de alguna enzima y eso ocasiona algún tipo de trastorno específico. Son enfermedades muy raras, pero puede suceder. Ahora, otro tema del que tenemos que hablar es la inhibición enzimática. Este proceso de inhibición enzimática eh, es cuando por algún motivo la actividad enzimática se detiene. Generalmente hay involucrada una segunda sustancia que se une a la enzima o no se une, pero modifica la enzima de alguna manera y entonces la inactiva y la reacción, primero ya no se puede llevar a cabo la unión sustrato-enzima y ya no se lleva a cabo la reacción, ¿sí? Generalmente son compuestos que son parecidos al sustrato y que van a unirse a la enzima, ya sea en su sitio activo o punto de la enzima, van a inhibir la actividad enzimática. Este, ¿cómo se llama? Esta sustancia que va a modificar la actividad enzimática le llamamos inhibidor. Un inhibidor, pues es un compuesto que va a disminuir la actividad enzimática, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de inhibición. La primera que vamos a ver es la inhibición reversible, que quiere decir que esta unión entre la enzima y el inhibidor es dada por un enlace no covalente, lo cual quiere decir que su unión se puede deshacer con relativa facilidad y que esta unión es temporal, entonces quiere decir que este inhibidor solamente va a disminuir la actividad enzimática durante un periodo de tiempo determinado. Después de cierta situación, el inhibidor se retirará y la enzima continuará
con su actividad, pero mientras el inhibidor esté unido a la enzima, permitir esta unión, ¿sí? Y entonces tenemos tres tipos de enzimas, de inhibidores, perdón, que son los inhibidores competitivos, los inhibidores no competitivos y los inhibidores acompetitivos. Los primeros, los de la inhibición competitiva, son aquellos que van a competir con el sustrato por la unión en el sitio activo, es decir, el inhibidor y el sustrato son sustancias químicamente parecidas, ¿sí? Tienen una cosa igual que hace que el inhibidor pueda ensamblarse en el sitio activo de la enzima, pueda unirse al sitio activo, pero al no ser el sustrato específico, recuerden que todas las enzimas tienen especificidad, que quiere decir que solamente reaccionan con un sustrato específico. Entonces, al no ser el sustrato específico, este inhibidor, la reacción no se va a llevar a cabo, pero lo que sí es que el sustrato se va a quedar fuera de la jugada porque no puede unirse a la enzima y pues no se puede llevar a cabo. Entonces, por eso hay disminución en la actividad enzimática y esto es por un inhibidor competitivo, ¿no? Uno que va y se une al sitio activo en donde debería de estar el sustrato. El siguiente es la que no es competitiva. En esta, la enzima se va a unir también al inhibidor, pero el inhibidor no se va a unir en el sitio activo, sino que se va a unir en alguna otra zona de la enzima. Pero esta unión va a modificar, si tenemos una enzima y un sustrato, el inhibidor se une por otro lado y lo que hace es que modifica el sitio activo químicamente. Eso hace que ya no se pueda llevar a cabo la reacción química y pues la actividad enzimática tampoco se lleva a cabo, se detiene, ¿no? La actividad enzimática. Entonces, aunque sí hay unión enzima-sustrato, esta unión es estéril, esta unión no puede llevar a cabo ningún tipo de actividad debido a esa modificación del sitio activo que se dio por la unión al inhibidor, pero en un sitio diferente al sitio activo. Ahora, está el otro tipo de inhibición que es la inhibición irreversible. La inhibición irreversible es aquella que se da cuando el inhibidor y la enzima se unen por medio de un enlace covalente. Esto quiere decir que el enlace es fuerte y que va a ser difícil de romper. Entonces, generalmente esto quiere decir que la enzima queda inservible. Entonces, pues vamos a tener que esta enzima pues ya dejó de funcionar definitivamente y entonces el cuerpo lo que tiene que hacer para recuperar esa funcionalidad es generar nuevas enzimas porque esas ya dejaron de funcionar, ya quedaron eh, inhabilitadas, ¿no? Eh, Esto, por ejemplo, es algo que pasa muy frecuentemente en los mecanismos de intoxicación. Diferentes tipos de venenos lo que ocasionan es algún bloqueo en alguna vía metabólica por medio de un tóxico que va a terminar siendo un inhibidor de alguna enzima y que esa enzima va a bloquear la vía metabólica y eso va a hacer que se acumulen compuestos tóxicos o que no se lleve a cabo alguna función, no sé, respiratoria, nerviosa, de coagulación. Va a depender, ¿no? Por ejemplo, los venenos para ratas, por ejemplo, estos actúan inhibiendo cascada de la coagulación. Entonces los animales terminan muriendo desangrados porque no pueden coagular adecuadamente las ratas que consumen este veneno, ¿no? O cuando por accidente lo consume una persona o un animal. Eso mismo pasa. Por ejemplo, los venenos que son para garrapaticidas, ¿no? Baños garrapaticidas, esos inhiben sinapsis nerviosa y termina produciendo paros respiratorios. Entonces, eh, así es como se mueren las garrapatas, ¿verdad? Pero también si lo llega a consumir un animal o una persona, pues va a pasar exactamente lo mismo. Y el problema es que es una acción irreversible en muchas de las ocasiones y eso pues es lo que termina desencadenando una muerte, ¿no? Entonces,
Esto es importante para que después cuando ustedes lleven su clase de toxicología lo puedan entender, que esto es lo que pasa, una inhibición irreversible en muchos de los casos. En algunos sí habrá inhibidores reversibles, o a veces los tratamientos se tratan por medio de inhibición competitiva, por ejemplo. Por ejemplo, la intoxicación por etilenglicol. El etilenglicol es lo que conocemos como anticongelante. El anticongelante que le adicionamos al radiador del carro para que en tiempo de frío no se congele el agua del radiador. Es una sustancia que puede llegar a ser tóxica porque forma igual inhibidores irreversibles. Entonces el etilenglicol químicamente es un alcohol azucarado que debido a eso, a esa característica de azucarado, los animales, si se los dejas al alcance, tienden a tomárselo. Incluso los niños también no ha llegado a pasar. Entonces, aquí lo que se usa como tratamiento, bueno, el mecanismo del veneno es unirse irreversiblemente a una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. La bloquea y empieza ahí a pasar una serie de reacciones químicas adversas, y el tratamiento es ponerle un inhibidor competitivo. Entonces lo que hacemos, un inhibidor competitivo que sea reversible, ¿no? Entonces lo que hacemos es administrar cantidades de etanol, puede ser endovenoso, puede ser vía oral, pero para lo que buscamos es que entonces el etanol llegue primero a la enzima, se una, no va a llevar a cabo ninguna reacción, pero entonces el veneno va a llegar y no se va a poder unir, ¿sí? Y entonces el cuerpo lo va a terminar eliminando, le damos tiempo al cuerpo para que lo pueda eliminar y no tenga estos efectos secundarios, ¿no? Entonces es como lo que intentamos hacer, emborrachamos al paciente para poderlo salvar, y el tratamiento pues está basado en la inhibición competitiva. Y creo que es todo. ¿Dudas hasta aquí con los tipos de inhibiciones? No, profe. Todo bien. Ahora, las enzimas se tienden a clasificar. Hay una parte de la química que se llama enzimología, que todo lo que estudia son las enzimas, sus reacciones químicas y la manera de clasificarlos, ¿sí? Nosotros vamos a ver una manera abreviada de esta clasificación, no vamos a ver en realidad cómo es que las abrevian porque es todo un show, ¿sí? Nosotros vamos a ver como que nomás por encimita lo de las clasificaciones de las enzimas, en donde tenemos que las clasifican en 6 grupos, principalmente por el tipo de reacción que llevan a cabo. Las entran dentro de uno de estos 6 grupos, ¿sí? Que son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Son los 6 tipos de enzimas diferentes. Bueno, los 6 grupos principales. Luego en cada uno hay subdivisiones, y luego de esas subdivisiones hay subdivisiones, y así se van complicando. De hecho, les ponen números las enzimas. Las enzimas tienen nombre y tienen un número que es único para esa enzima, para un sustrato específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todas las que hacen una reacción de oxidación-reducción son del número 1, y luego existen las de oxidación y existen las de reducción. Entonces las que son oxidación son 1.1 y las que son de reducción son 1.2, ¿sí? Y luego dentro de las de oxidación hay las que tienen oxidación en grupos amino, oxidación con oxígeno, oxidación con no sé qué. Entonces ya es 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, y luego las de reducción, ¿no? Que serían 1.2.1, 1.2.2, 1.2, y así sucesivamente. Se van como subdividiendo, y se les van dando características hasta que llegamos a una enzima específico. Eso es muy complicado, por eso no lo vemos tanto. Me interesa nada más que medio conozcan cómo identificar una de estas enzimas, y que más que nada que las puedan identificar, porque el próximo semestre que lleven Bioquímica 2, hagan de cuenta que Bioquímica 2
son puros procesos metabólicos. ¿A qué me refiero con procesos metabólicos? Es un sustrato que tiene contacto con una enzima y da un producto, ¿sí? Ese producto es el sustrato de una segunda enzima y dan otro producto. Ese segundo producto es el sustrato de una tercera enzima que da otro producto. Es como una cadenita, ¿no? En donde una enzima produce algo que a su vez es el sustrato de otra enzima y así se va haciendo una cadena y así el cuerpo transforma una cosa, por ejemplo, glucosa, en energía. Sí, y son una serie de pasos escalonados en donde intervienen muchas enzimas que van haciendo, cada enzima hace un cambio específico en esa molécula de glucosa hasta terminar tomando, teniendo el ATP, ¿no? Teniendo el ATP como producto y el cual es aprovechado y también termina habiendo dióxido de carbono y termina habiendo otras sustancias. Entonces, lo que me interesa es que aprendan a identificar cuál reacción es de cuál tipo para que puedan ¿cómo se dice? Puedan aprenderse más fácil esos procesos metabólicos, porque los procesos metabólicos pues tienen nombres curiosos, ¿no? Nombres curiosos, aunque vamos a ver que también estas enzimas tienen una lógica en la manera en la que se nombran, y entonces a lo mejor eso les facilita un poco el aprendizaje de estos procesos metabólicos, ¿sí? Por ejemplo, las oxidorreductasas pues son reacciones de oxidación-reducción, ¿no? Las reacciones de oxidación-reducción las identificamos porque son reacciones en donde generalmente se ganan o se pierden electrones, ¿sí? Cuando se ganan los electrones se dice que este compuesto se reduce y cuando se pierde se dice que se oxida. Generalmente estas reacciones las vamos a poder identificar porque vamos a tener un cofactor o una coenzima que era el NAD, no sé si se acuerdan cuando vimos lo de cofactores y coenzimas, hablamos del NAD, que era una sustancia que es capaz de aceptar o de donar electrones en una reacción química, ¿sí? Entonces, generalmente estas oxidorreductasas van a tener este o el FAD, ¿no? Que es otro que podemos encontrar. Y lo que hacen estas enzimas va a ser quitar o poner electrones, ¿no? Electrones representados en estos iones de hidrógeno. Y aquí tengo un ejemplo de una reacción química catalizada por una enzima oxidorreductasa, cuyo número de la clasificación enzimática es 1.1.1.1, que es la alcohol deshidrogenasa, ¿sí? La alcohol deshidrogenasa tiene como sustrato el etanol, el cual es una molécula de alcohol de 2 carbonos, ¿sí? Y un grupo hidroxilo, que es lo que le da el alcohol. Como tiene 2 carbonos, pues tiene el prefijo eta y el hidroxilo le da el OL, ¿no? Entonces es un etanol, el cual va a ser deshidrogenado en estas dos posiciones, ¿sí? Estos dos hidrógenos se los vamos a donar al NAD dentro de la enzima, ¿no? Este sustrato se une a la enzima, el alcohol deshidrogenasa, llega al NAD también, y entonces estos hidrógenos son donados al NAD, el cual se retira con esos hidrógenos y va y los lleva a algún otro lugar, alguna otra reacción química, y el, el etanol se queda sin esos hidrógenos, el del hidroxilo y el del carbono, y se convierte en un acetaldehído, en un aldehído, ya que tiene un grupo carbonilo en uno de sus extremos. Entonces transforma etanol en acetaldehído, esta enzima específicamente, ¿no? ¿Cómo identifico que es una oxidorreductasa? Pues porque hubo donación de iones de hidrógeno, ¿sí? Ojo que podría haber una enzima que haga lo contrario y seguiría siendo una oxidorreductasa. En este caso, esta molécula eh, perdió electrones, por lo cual esta molécula se oxidó, ¿sí? Podría haber una que la reduzca, que agarre acetaldehído y haga al revés, ¿no? Llegue el NAD hidrogenado, le quite los hidrógenos, se los ponga y lo convierta en etanol, y entonces esa otra sería una oxidación, y entonces
tendríamos que la enzima sería 1.2, ¿no? Aquí sería diferente. Entonces, estas enzimas, vaya, lo que quiero llegar es a que las van a identificar porque hay o ganancia o pérdida de iones e hidrógeno generalmente. Entonces, siempre que vean ustedes esta característica en una reacción química, que hay donación o pérdida de iones de hidrógeno, ¿sí? Estamos hablando de una oxidorreductasa. Y ya si ven al NAD y al FAD, pues es más probable que esta reacción sea una de oxidación-reducción. Bueno, ¿dudas hasta aquí con el primer grupo, las oxidorreductasas? No, profe. El segundo grupo es el grupo de las transferasas, sí, que como su nombre dice, transfieren. Siempre las enzimas van a tener una terminación asa, sí, y las enzimas transfieren. Las transferasas transfieren un grupo funcional, sí, y luego hay diferentes subdivisiones, ven que decíamos eso, estas son las del grupo 2, y luego 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y así sucesivamente, ¿sí? Las quinasas transfieren grupos fosfato, las glucosidas transfieren un carbohidrato, las acid-transferasas transfieren un ácido graso, y las aminotransferasas transfieren un grupo amino, y las sintasas es cuando, las sintasas son también transferasas, pero las sintasas le van a llamar cuando en lugar de estarnos hablando del sustrato, nos están hablando del producto. ¿A qué me refiero con eso? Generalmente las enzimas se nombran en base a su sustrato. Si, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa, alcohol porque es su sustrato, un alcohol es su sustrato. Deshidrogenasa, asa nos dice que es una enzima, y deshidrógeno porque es lo que le termina haciendo, ¿no? Le quita hidrógenos a este alcohol, por eso se llama alcohol deshidrogenasa. Acá tenemos una transaminasa, ¿qué quiere decir? Esto es que va a transferir un grupo amino, es una enzima que transfiere un grupo amino. Hay algunas enzimas que se van a llamar sintasas, que también son así, pero no nos van a hablar del sustrato, sino del producto, que es el que nos importa. Por ejemplo, supongamos que que el oxalacetato es uno de los productos de esta reacción, ¿no? Supongamos que este fuera un compuesto químico muy importante, y entonces esta enzima no se llamaría como se llama, que es aspartato aminotransferasa, sino que se llamaría oxalacetato sintasa, ¿sí? Que me estaría hablando del producto. Entonces son como las dos maneras en que pueden nombrar a las enzimas como su sustrato. Esta se llama aspartato aminotransferasa. ¿Por qué? Porque toma al aspartato como sustrato y transfiere el grupo amino del aminoácido hacia otro compuesto químico. Sí, por eso se llama aspartato aminotransferasa. Pero cuando sean sintasas va a ser porque el importante es el producto, ¿sí? Y bueno, vamos a analizar la reacción en donde tenemos el aspartato, que es un aminoácido ácido, ¿sí? El cual lo que va a pasar aquí con una aminotransferasa es que el grupo amino que está aquí lo va a mover a un segundo compuesto, que en este caso es el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Vean, analicen este compuesto químico. Tenemos un grupo carboxilo en el primer carbono, y aquí también tenemos un grupo carboxilo en el sustrato, en el producto. Luego en el sustrato en el segundo carbono tenemos un grupo amino que en el producto ya no está, ¿sí? Entonces quiere decir que la reacción química se da aquí, ¿no? Por eso es una aminotransferasa. En el tercero tenemos un grupo etilo, que es normal en los dos, y al final tenemos un carboxilo que es igual en los dos. Entonces la única diferencia la tenemos en el segundo carbono, ¿sí? Donde había un grupo amino, el cual fue transferido al siguiente. Vean, este es un carboxilo también en el primero, ¿sí? En el segundo tiene un carbonilo, que en el segundo aquí ya no lo tiene, pero tiene el grupo amino que no estaba acá, ¿verdad? Entonces lo que hacen es transferir un grupo de un lado a otro, si se fijan, de una molécula a la otra. El resto de la molécula sigue siendo igual, dos carbonos y otro carboxilo.
Entonces aquí este es lo que termina modificándose, ¿no? Este grupo amino que se mueve a esta segunda molécula y este oxígeno que se mueve a esta segunda y termina produciéndonos dos compuestos químicos diferentes. Por eso se llama transferasa, porque mueve un grupo químico puede ser que lo mueva de una sustancia a otra, ¿no? Generalmente. ¿Dudas con las transferasas? No. No, profe. ¿Sí? ¿Cómo identifico una transferasa? Pues aquí sí tengo que ver la estructura química completa del sustrato y del producto, ¿no? Y empezarla a analizar para buscar qué fue lo que pasó en la reacción química. Lo que vamos a encontrar es que va a haber un grupo funcional que estaba y que ahora está en el otro producto, ¿no? Entonces esa es como la característica. Grupos funcionales que son movidos de lugar para formar nuevos compuestos. El tercer grupo es las hidrolasas, que la lipasa es un ejemplo. Las hidrolasas, como su nombre lo dicen, tienen algo que ver con agua, ¿no? Hidrolasas. Entonces, lo que generalmente hacen las hidrolasas es romper enlaces que pueden estar formados entre carbono y oxígeno, entre carbono y nitrógeno y carbono y azufre, pero la manera en que rompen estos enlaces es metiendo agua en el lugar en donde estaba el enlace, ¿sí? Y por eso se llaman hidrolasas. En bioquímica vemos tres principales tipos de hidrolasas, aunque hay más. Las proteasas, que son aquellas que van a romper enlaces peptídicos en las proteínas, ¿sí? Las lipasas, que vamos a ver rotura de enlaces éster en los lípidos, y las glucosidasas, que rompen enlaces glucosídicos en los carbohidratos, ¿sí? Hasta ahorita nosotros nada más habíamos visto el enlace peptídico, ¿no? Más adelante veremos el enlace éster y el enlace glucosídico, pero básicamente es esto, ¿sí? Y aquí tengo el ejemplo que es una lipasa. La lipasa es una enzima que producimos en el páncreas y que va a ayudarnos en la digestión de las grasas que consumimos en los alimentos. Básicamente lo que sucede es que nosotros cuando comemos alimento, las grasas o algunas de las grasas van a venir en forma de triglicéridos, ¿sí? Un triglicérido tiene toda esta estructura, básicamente es una cadena de 3 carbonos unido a 3 ácidos grasos de diferente longitud, ¿no? Que pueden ser de X número de carbonos, por eso aquí les ponen radical 1, radical 2 y radical 3, ¿no? Entonces, los veremos más a detalle cuando veamos lípidos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con la lipasa? Bueno, la lipasa agarra un triglicérido, agarra 3 moléculas de agua y pac, 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 le da un tijeretazo, rompe enlaces aquí, en estos sitios, y en cada uno de ellos va a introducir una molécula de agua para formar ahora moléculas separadas, ¿no? Una de glicerol, ¿sí? Y 3 ácidos grasos libres, los cuales ya nos va a permitir, y luego quedan 3 moléculas de hidrógeno por ahí flotando, ¿no? Que pueden ser, dependiendo del pH, van a quedar flotando o se van a unir al carboxilo del ácido graso. No sé por qué aquí le pusieron ácidos gordos. Pero bueno, lo que hace, si se fijan, es que aquí va a agregar un hidrógeno, ¿sí? Este carbono, la estructura va a quedar, esta parte de aquí va a ser el glicerol, ¿sí? Y luego esta va a quedar por aparte, esta por aparte y esta por aparte, ¿sí? Entonces, esta estructura lo que hace es que la complementa este oxígeno con un hidrógeno para que se queden las valencias llenas, ¿sí? En cada una de las posiciones va a colocar un hidrógeno de esas moléculas de agua, y por el otro lado, en el ácido graso, va a colocar un OH, ¿sí? De la misma molécula de agua para completarlo, ¿no? El H lo pone acá y el OH lo pone acá, y entonces tenemos 2 moléculas completas, ¿sí? Y eso va a pasar en cada una de las posiciones. Entonces aquí la característica es, uno, que rompen enlaces que pueden ser peptídicos, glucosídicos o éster,
y que va a introducir agua, va a haber agua en la reacción para poder hacer esa rotura de los enlaces. ¿Vamos bien con las hidrolasas? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, las liasas, si se fijan, las liasas también rompen enlaces, ¿sí? A lo mejor unos enlaces sí son los mismos, que serían el de oxígeno y el de nitrógeno, ¿sí? Pero también rompen enlaces carbono-carbono. La diferencia con las liasas y con las hidrolasas es que las liasas no van a utilizar agua, ¿sí? Simplemente van a romper los enlaces y a lo mejor sí introducen alguna otra cosa, pero que no sea agua, ¿sale? Entonces esa es la principal característica. Y hay diferentes, ¿no? Por ejemplo, las que rompen enlaces carbonos-carbonos, hay tres diferentes, unas que se llaman aldolasas, otras se llaman descarboxilasas y otras tiolasas. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de una aldolasa. Como ya dijeron, las aldolasas van a romper enlaces carbono-carbono, entonces aquí nos está marcando cómo el enlace que va a romper es entre este carbono y este otro carbono, ahí, ¡pac!, ahí va a ser su efecto la aldolasa, ¿sale? ¿Qué pasa entonces? Vamos a analizar la reacción para identificarlo, ¿no? Tenemos en primera instancia que en el primer carbono tenemos un CH2O PO3, que sería este mismo de aquí, CH2O PO3, ¿sale? El segundo carbono lo tenemos como un carbonilo. El tercer carbono lo tenemos como un HOCH. Y si se fijan aquí, ¿qué es lo que nos está sobrando o lo que nos está faltando, nos está pasando? Que aquí hay un hidrógeno de más, ¿se fijan? En comparación a este, hay un hidrógeno de más, ¿sí? Vamos a seguir analizando la molécula. Ahora empezamos de abajo para arriba, que sería esta parte de acá, en donde tenemos el CH2OPO3, que es igualito. Tenemos un HCOH, que es igualito. Y entonces aquí es donde encontramos la diferencia, porque tenemos que hay aquí en esta nos está faltando un hidrógeno. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la aldolasa? ¿Qué fue lo que hizo la aldolasa? Bueno, la aldolasa cortó aquí y este hidrógeno, para completar las valencias, lo tiró en esta parte y digamos que la valencia que le quedaba libre al oxígeno le permitió unirla al carbono para que también el carbono tuviera todas sus valencias ocupadas, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que ocasionó? Pues dos compuestos químicos diferentes que nacieron a partir de un corte y con los mismos átomos de la molécula reacomodó para que necesidad de, no sé si bien la reacción. Sí, todo bien. El siguiente grupo son las isomerasas, las cuales, como su nombre lo indican, si se acuerdan cuando vimos isómeros, son sustancias químicas que tienen la misma conformación, es decir, tienen la misma cantidad de elementos, pero acomodados de diferente manera. Entonces las isomerasas eso hacen, agarran un compuesto químico y lo desacomodan, pero con los mismos elementos forman un segundo compuesto químico. Estos dos compuestos son isómeros entre ellos, ¿sí? Por eso la enzima se llama isomerasa. Básicamente lo que va a pasar es eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí un compuesto químico de 3 carbonos, ¿sí? De 3 carbonos que va a tener también 1, 2, 3 moléculas de oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5 de hidrógeno y una de fósforo. Entonces acá tenemos los 3 carbonos, ¿sí? Los 3 oxígenos y luego tenemos 2, 3, 5 hidrógenos
y el fósforo, ¿no? Entonces tenemos que los dos compuestos tienen lo mismo, por lo tanto son isómeros, pero vamos a analizar qué fue lo que pasó. En donde en el primer carbono nosotros aquí teníamos un CHO y acá tengo CH2OH. ¿Sí? En el segundo tengo un carbono con un hidroxilo y un oxígeno, aquí solamente tengo un oxígeno. Y en el tercero tengo la misma composición, ¿no? Un CH2OP. Esto lo dejo igual, entonces quiere decir que el cambio lo hizo entre el carbono 1 y el carbono 2 y simplemente acomodó iones de hidrógeno, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Este hidrógeno de aquí y este hidrógeno de acá los subió para que quedaran en el primer carbono, ¿sí? Y entonces el oxígeno se quedó solito con el carbono tirando un doble enlace. Así se siguió llenando las 4 valencias del carbono 2 y las 4 valencias del carbono 1. Y entonces como estos dos compuestos químicos tienen eh, la misma cantidad y el mismo tipo de elementos, pues son isómeros, ¿no? Y esto es lo que hace una isomerasa, transforma un compuesto químico en un isómero del mismo. ¿Dudas hasta aquí? No. No. No, profe. Y por último están las ligasas, que son el sexto grupo de las enzimas, las cuales van a generar también van a romper enlaces, igual que ya habíamos visto dos que rompieron enlaces, ¿no? Las liasas y las hidrolasas, estas y estas. Entonces, estas también van a romper enlaces, pero la característica especial o lo que las distingue es que requieren de la utilización de ATP durante la reacción, es decir, al romper los enlaces requieren de energía. Si no hay ATP, pues no es una ligasa, ¿sale? Esa es como la característica principal y rompen todos los tipos de enlaces, ¿no? Carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno y carbono-azufre. Entonces, esto es bien importante. Una de las características o de los ejemplos que podemos tener de esto es la ADN ligasa, que es una enzima que se encuentra en el núcleo de las células y que sirve para la replicación del ADN, ¿no? En donde esta enzima une o separa, más bien separa compuestos químicos como los grupos fosfato que van dentro del ADN. Entonces, básicamente tenemos hay una cadena de ADN, la cual tiene una terminación 3', lo cual quiere decir que termina en un hidroxilo, ¿sí? Y tenemos una segunda cadena que viene en el sentido contrario. Acuérdense que el ADN se mide de 5' a 3', que es si va de izquierda a derecha, y de 5' a 3' cuando va cuando va de derecha a izquierda. Sí, cuando va de derecha a izquierda. Entonces, aquí lo que va a haber es una generación de un enlace, ¿no? Entre estos dos, pero necesitamos forzosamente un grupo fosfato intermedio para poderlas unir, para que se puedan dar esa unión. Entonces, este grupo fosfato, ¿de dónde lo van a sacar? Lo van a sacar del ATP. El ATP va a donar uno de sus grupos fosfato para que esta unión se pueda llevar a cabo, va a regalar el oxígeno que hace falta y, y va a permitir la unión de estas dos cadenas de ADN, por eso se llama DNA ligasa, ¿no? ADN como sustrato y lo que hace es ligar o desunir. También hay algunas que rompen los enlaces, puede hacer lo contrario. Entonces, la característica de estas es que utilizan el ATP y el ATP va a ser parte de la reacción, ¿no? Se va a romper para poder permitir esa unión. Bueno, ¿dudas con esto? No. No. Seguros.
Bueno, vamos a ver este otro tema, que es el de digestión y absorción de proteínas. Este es como de los temas que ya me parecen más interesantillos porque ya empezamos a ver cómo es que funcionan. Todo el choro de química que hemos visto hasta ahorita, ya lo empezamos a ver como de una manera más práctica. Entonces, ya tiene un fin, un entendimiento, ¿no? De para qué se da. Y lo primero que veríamos sería cómo es que se digieren las proteínas. Estas proteínas, pues las obtenemos de la dieta, ¿no? Cuando comemos alimentos, cierto tipo de alimentos, vamos a obtener las proteínas. ¿Alguien sabe qué tipos de alimentos son ricos en proteínas? ¿La carne? La carne. La carne es el principal, ¿no? Sea carne roja o sea carne blanca, son ricas en proteínas. ¿Algún otro? ¿El huevo? El huevo, específicamente, ¿qué parte del huevo? ¿Lo saben? La yema. No, la clara. La clara. La yema es rica en lípidos. Es puro colesterol prácticamente la yema de huevo. La proteína, la albúmina, se encuentra en la clara del huevo, que es la parte blanquecina, ¿no? La parte, bueno, que es transparente y que cuando la guisamos se vuelve blanquecina. ¿Por qué creen que se vuelva blanquecina esa yema perdón, esa clara cuando la guisamos? ¿Nadie lo sabe? Bueno, pues lo que está pasando en esa clara cuando la exponemos al calor es que se están desnaturalizando las proteínas que conforman esa clara, que es la albúmina principalmente. Entonces, esta desnaturalización la vemos representada por un cambio de coloración blanquecino. ¿Hicieron su práctica de, de cuantificación de aminoácidos o de algo así de aminoácidos? ¿No tuvieron práctica de aminoácidos? Creo que no, profe. No. Nel. ¿De qué han tenido práctica? La única que hemos tenido de cuantificación ha sido del ADN por desoxirribosa. Ok, ¿qué más han Las hecho? del pH también. ¿Cuáles más han hecho aparte de pH y estos de ADN? Cristalería y bioseguridad de laboratorio. Bueno, es que el otro grupo sí tuvo las de aminoácidos, por eso pensé que ustedes también. Entonces, bueno, lo que pasa, bueno, lo que sucede con la clara del huevo cuando la calentamos es que se desnaturaliza, ¿no? Entonces, la albúmina, que es la principal proteína del huevo, y por eso se vuelve como blanquecina. Entonces les preguntaba de la reacción, porque hay un experimento que hacen en bioquímica, espero que lo hagan, en el que ustedes lo que hacen es, pero por medio no de calor, sino de pH, empiezan a desnaturalizar proteínas y como la característica es que se precipitan. El precipitarse es este cambio de coloración, ¿no? De ser transparente la proteína a ser blanquecino. Entonces, ustedes primero la precipitan y después la cuantifican por medio de colorimetría. Está padre esa práctica, nada más que no sé si la vayan a hacer. Y, y y bueno, básicamente ahí lo que quería que entendieran pues era que
bueno, cuando nosotros cocemos la carne también, a la carne también le pasa, ¿no? Que cambia de color, se pone de un color más, ¿cómo llamarle? Más sólido, pues ustedes ponen carne cruda y es como rojiza, la ponen a guisar y se vuelve como oscura, ¿no? Se vuelve de otro color. Y esto se debe principalmente a esa desnaturalización que llevan las proteínas, ¿sí? Que es indicativo de lo que vimos en la presentación pasada, ¿no? De la cinética de las enzimas. Cuando las expones a mucho calor, las enzimas pierden su función y se van a precipitar, va a haber una reacción visual, pues no solamente es algo que pasa y no nos damos cuenta. Y bueno, y por último, otro tipo de alimentos que, por ejemplo, los animales herbívoros, ¿de dónde obtienen la proteína si ellos no comen carne y no comen huevo? ¿Habrá algún vegetal o algún pasto, algún algo que sea rico en proteínas? ¿No lo conocen? Nadie es herbívoro, nadie es vegetariano o vegano. Pues sí, hay unas, ¿no, profe? ¿Cuáles? ¿Se acuerdan de alguna? Hay una que es muy famosa, que la gente que consume solamente vegetales lo utilizan como sustituto de carne. Los champiñones, ¿no son? No, ¿La soya? la soya. La soya o soja, ¿no? Le dicen los españoles. La soya es un vegetal de la familia de las leguminosas. En general, todas las leguminosas son muy ricas en proteínas, ¿sí? Las leguminosas, ¿saben cuáles otros, además de la soya, pertenecen a la familia de las leguminosas? ¿No? ¿Que no vieron pirámide alimenticia en tercero de primaria? O el plato del buen comer, creo que ya es el plato del buen comer, ¿no? Son unos frijoles, ¿no, profe? Las habas también. Los frijoles, las habas, las alubias, Las lentejas. lentejas, ándele, ajá. Chícharo. Todo ese tipo de chícharos, exacto. Son todas ¿cómo se llama? Las semillas que tienen una vaina. Y entre ellas está otra que es la que más le damos a los animales. ¿Cuál será la que más le damos a los animales? A los animales herbívoros. ¿Qué comen las vacas? ¿Qué comen los caballos? Imagínense el caballo, ¿no? Un caballo, 500 a 800, 900 kilos de puro músculo. Ese músculo pues tiene que sobrevivir por medio de proteínas, ¿no? Quiere decir que el caballo debería de consumir montones de proteínas. ¿De dónde saca esas proteínas el caballo? ¿Qué come el caballo? ¿El trigo? ¿La alfalfa? ¿La avena? La alfalfa. La alfalfa es el que es más rico en proteínas de esos que usted me mencionó. Sí, las otras dos son gramíneas, son otro grupo ¿cómo se llama? De vegetal, pero las gramíneas son ricas en carbohidratos y en grasas más que en proteínas, que también tienen una función energética, ¿no? Pero la alfalfa es el principal producto que le damos junto con la soya, también dan mucha soya, dependiendo de la región. Nosotros en nuestra región lo que conseguimos es alfalfa, entonces es como la base proteica de las dietas de los animales herbívoros, ¿sale? Entonces
es bien importante que ustedes tengan claro de que yo entiendo que ahorita todavía no llevan nutrición y alimentación, ¿no? Entonces esa es como la dificultad, pero es bien importante que ya vayan teniendo en claro qué comen los animales, porque la nutrición es parte fundamental de la salud de un animal, independientemente de la especie de esta. Entonces, sí es bien importante que vayan conociendo la composición química de los diferentes alimentos, porque de eso va a depender pues, qué tan bien o qué tan mal alimentado está el animal, ¿verdad? Ya si usted se quiere bien alimentar o mal alimentar, pues esa es decisión propia, pero cuando a usted le pidan su opinión profesional, pues usted tiene que estar informado, ¿sale? Entonces, bueno, todas estas preguntas son para que ustedes más o menos sepan de dónde vamos a obtener estas proteínas en la dieta, ¿no? Cuando nosotros comemos todo al mismo tiempo, ¿no? Comemos grasas, comemos carbohidratos, comemos lípidos, proteína, vitaminas, minerales, comemos todo al mismo tiempo. Y nosotros para fines de estudio vamos a irlo viendo como por partes, pero en realidad es un proceso que pasa simultáneo. Entonces, lo que me interesaba es que supieran fuentes de proteínas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la digestión? La digestión es el proceso por el cual el cuerpo va a tomar esta proteína que nosotros obtuvimos del alimento y la va a transformar en porciones más pequeñas para permitirle al cuerpo poderlas absorber, poderlas introducir al cuerpo y que podamos o logremos um, asimilarlas, porque la proteína completa es una molécula muy grande que el cuerpo no puede absorber de manera natural, ¿sí? Este proceso de digestión se lleva a cabo por medio de la desnaturalización de proteínas, que quiere decir que la proteína va perdiendo sus estructuras, de ser una estructura cuaternaria, la volvemos una terciaria, después una secundaria, después una primaria, y probablemente hasta la estructura primaria termine perdiendo y terminemos asimilando solamente aminoácidos libres. Entonces, Profesor, está... ¿qué es un aminoácido? ¿Sale? ¿Perdón? ¿me puede repetir eso? Es que se me cortó y no lo entendí bien. Ok. Sí, se está cortando. Ok. Sí, profe, está trabando. Les pido disculpas porque sí he estado teniendo en los últimos días problemas con el internet. Y de hecho aquí me marca, de repente me sale aquí una leyendita de que mi conexión de internet está fallando. Entonces, vaya, es una falla que va más allá de mí, ¿no? Repito todo lo que había dicho. La digestión es el proceso por el cual el cuerpo va a tomar las proteínas que nosotros consumimos en el alimento y las va a ir deshaciendo, las va a ir desnaturalizando para una estructura más simple que el cuerpo sí pueda asimilar, ya que una estructura proteica es muy grande y no la logra absorber así como está la proteína, entonces la tiene que deshacer en pedacitos más pequeños para poderla asimilar, ¿sale? Es básicamente el proceso inverso, ¿no? Es de tener una estructura cuaternaria, reducirla primero a una terciaria, después a secundaria, después a primaria y después a aminoácidos libres, irlo haciendo porciones más pequeñitas. Esto se lleva a cabo por procesos enzimáticos, los cuales van a empezar en el estómago y van a terminar en el intestino, ¿sí? Estas enzimas se van a producir como precursores. A estos precursores nosotros les llamamos zimógenos, ¿sí? Son enzimas que están inactivas, que normalmente tienen un tamaño superior a la enzima solita. Hagan de cuenta que es una enzima a la cual le ponen otro pedazo de enzima para que como que la bloquee
y que hasta que ciertas condiciones ambientales se den, ese bloqueo se va a quitar y va a permitir que la enzima funcione, ¿sí? La mayoría de estas enzimas van a ser producidas en células epiteliales, algunas en el estómago, otras en el páncreas, y van a ser secretadas a la luz, ya sea del estómago o del intestino, donde se van a activar y van a empezar a llevar a cabo su función de hacer que la proteína pierda su estructura para poder ir obteniendo pedacitos más pequeños, ¿no? Hay un montón de enzimas que van a ayudar entre todas a realizar esta tarea, ya que ninguna de estas enzimas es capaz por sí sola de digerir toda la proteína. Recuerden que son específicas estas enzimas, entonces cada enzima va a llevar a cabo una función específica y entre todas van a lograr la pérdida de la estructura de la proteína, pero se necesitan muchas enzimas, ¿no? Algunas van a formar aminoácidos solitos, otras van a formar polipéptidos y así, ¿sí? Entonces van a ir actuando todas al mismo tiempo hasta lograr que la enzima, que la proteína quede como aminoácidos. Cabo en el estómago, ¿sí? Una vez que nosotros consumimos el alimento entra por la cavidad oral, la masticamos, la deglutimos, pasa por el esófago, luego traspasa el esfínter esofágico o el cardias, ¿no? Y llega al estómago, en donde van a pasar dos cosas. Las células del epitelio estomacal van a liberar dos compuestos. Uno que es el pepsinógeno, el cual es producido por las células principales de la mucosa intestinal, perdón, de la mucosa estomacal, y el ácido clorhídrico, que es secretado por las células parietales del estómago también. Entonces, el ácido clorhídrico tiene tiene un par de funciones. Una de ellas es que va a disminuir el pH en el interior del estómago, se va a empezar a acidificar el estómago y esto va a empezar a digerir las proteínas, ¿no? Recuerden que el pH es una de las cosas que desnaturaliza proteínas, entonces las proteínas que van en el alimento van a empezar a desnaturalizar por acción de este pH del ácido clorhídrico. Y la segunda acción que tiene este pH es que este pepsinógeno que fue liberado por las células principales, este pepsinógeno es un zimógeno. Acuérdense que un zimógeno es una enzima desactivada, inactiva. Entonces, este pH va a romper también este pepsinógeno, transformándolo en pepsina. Y la pepsina es la forma activa de esta enzima. El zimógeno es la inactiva y la pepsina es la activa. Una vez que se activa, este va a empezar a actuar sobre las proteínas que están en el alimento para empezar a hacer moléculas más pequeñas, ¿no? Básicamente la acción de la pepsina es romper enlaces peptídicos que están en aminoácidos aromáticos o ácidos. Eso es lo que hace entonces digamos que va a ir recorriendo la pepsina, esta proteína, la cadena, y donde encuentre un aminoácido aromático, ¡pac!, corte. Y luego sigue recorriéndola, encuentra uno ácido, corte, ¿sí? Y entonces va a empezar a hacer pequeñas fracciones de la proteína más pequeñas, ¿no? Ya van a ser polipéptidos, ya no van a ser eh, como ¿sí? Recuerden que las proteasas rompen enlaces peptídicos por medio de la adición de agua. Quiere decir que a qué grupo pertenecerían la pepsina. ¿A qué grupo de las enzimas? Profe, ¿lo puede repetir? Es que se cortó.
Compañeros, ¿qué pasó? Se enojó el profe. No, yo creo que lo sacó de la llamada por internet. Yo creo Sí, que yo sí. creo que se le fue el internet. A mimir. Nadie le va a marcar. ¿Creen que No, ya regrese? se acabó la clase. Vámonos a dormir todos. Arre. Ok, pues, estoy de acuerdo. Ya volvió. El profe inició otra llamada. No sé si ya la vieron. Pues a mí me Ya la, parece que está ya la aquí. saqué, ya la saqué. Sí, es que me sacó la llamada y luego me dijo que si entraba otra y habló la otra y luego ya me apareció esta otra vez. En que me quedé, me sacó bien chido. Nos preguntó a qué grupo de enzimas pertenecía la, ¿cómo se dice? La ¿Pepsina, dijo? pepsina, Proteasa. ¿no? Ajá. Sí. Y ya desde ahí ya no me oyeron nada. No, es que No, se empezó a cortar No. cuando estaba pensamos haciendo que la se había pregunta. enojado y se fue. De hecho, la pregunta muy apenas Y se le se entendió. marchó. Sí, sí me enojé, pero porque todavía me quedé como 3 minutos preguntándoles, ¿desde dónde repito? Y nadie me contestaba, ¿desde dónde repito? Y lo me No, no sacó. se escuchó. El Ve, profe ya había es salido desde Este, antes. que Entonces, contestó. ¿desde dónde fue que se empezó a cortar? Cuando hizo esa pregunta. Y lo empezaron a preguntar, ¿qué dijo? Y ya no contestó y se salió. Sí, no, me sacó. O sea, yo estaba acá hablando y luego ya de repente sonó, pero ya tenía como que, les digo, unos 5 minutos ya todo enojado de que no me contestaban. Entonces, bueno, fue falso. La pregunta era que si la pepsina lo que hace, dijimos, es que rompe enlaces peptídicos e introduce agua en estos enlaces, ¿sí? Entonces, ¿a qué tipo a qué grupo de la clasificación de las enzimas pertenecería? A las hidrolasas. Sería una hidrolasa, ¿cierto? Entonces, esta es la acción de la pepsina. Entonces, lo que va a ir haciendo es eso, ¿no? Va a hacer de la proteína, bueno, la proteína por una parte, el pH del estómago la va a empezar a desnaturalizar y luego la pepsina la va a empezar a cortar. Y ya vamos a empezar a tener pedazos más pequeños y pedazos más grandes dependiendo de dónde sean los cortes, ¿no? Ya dijimos en dónde da los cortes la pepsina, en aminoácidos aromáticos o aminoácidos ácidos. Entonces ahí los identifica, ¡puc!, hace corte. Identifica otro, ¡puc!, hace corte, ¿no? Profe, Y vamos a empezar. ¿Qué pasó? no se ve la presentación. Ah, no sé que no se las he compartido. Entonces va a empezar a tener como que pues tamaños de partículas diferentes, ¿no? Algunas van a estar muy, muy chiquitas porque aquí había un aminoácido de los que corta y aquí había otro, entonces luego lo cortó, y a veces va a haber espacios en donde entre un aminoácido y otro de los que corta, pues haya más espacio, entonces va a quedar más grande, ¿no? No necesariamente tiene como un orden, digamos, pero ya empezamos a tener una proteína pues semidigerida, ¿no? Ya perdió su estructura, su funcionalidad, eso sí, y ya empezamos a tener cadenas de péptidos más pequeñas que van a seguir siendo cortadas, pero que, vaya, este es el primer paso. ¿Vamos bien hasta aquí, hasta la digestión en el estómago? Sí. 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 Ok. La segunda parte es que nosotros tengamos las enzimas del páncreas. Las enzimas del páncreas van a ser producidas en este órgano, pero no van a llevar a cabo su función ahí, sino que lo que va a pasar es que a través de un conducto, del conducto pancreático, van a terminar siendo más bien secretadas hacia el intestino delgado, hacia la porción del duodeno,
¿sí? En donde va a llegar el alimento que ya estaba medio digerido desde el estómago y va a estimular. Aquí hay unos receptores, lo vamos a ver cuando veamos aparato digestivo en fisiología, pero hay unos receptores que cuando el alimento está presente empiezan a dar la señal nerviosa para que estas secreciones se empiecen primero a producir y después a vertir en el intestino para que lleven a cabo su función, ¿sí? El páncreas libera algo que se llama jugo pancreático, que es una unión de enzimas y de otras sustancias. Hay enzimas proteolíticas, hay enzimas lipolíticas y hay enzimas amilolíticas. Quiere decir que estas destruyen proteínas, las proteolíticas, estas destruyen lípidos y estas destruyen azúcares. Ahorita estas dos no las vamos a ver, no, estas las vamos a ver. Vamos a ver, hagan de cuenta, otra presentación similar a esta, pero de carbohidratos y otra presentación de lípidos similares. Entonces ahorita vamos a tomar en cuenta solamente las enzimas proteolíticas, pero en realidad todo esto pasa al mismo tiempo, ¿sale? Entonces, junto con ese jugo pancreático, además de las enzimas, va bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es que recuerden que acá en el estómago había un pH alcalino, perdón, ácido, causado por el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, cuando llega aquí, se une al bicarbonato ese alimento para producir una neutralización en el pH, ya que los imógenos que vienen acá del páncreas no son activos al pH ácido del estómago, sino que necesitan un pH más activo, y este era el ejemplo que decíamos ahorita con lo del pH en la presentación anterior, que las enzimas proteolíticas estomacales son una excepción, ¿no? Ya que no necesitan un pH tan neutro para funcionar, sino que necesitan un pH ácido. Luego aquí en el pH neutro, cuando se neutraliza un poquito, que vuelve a la normalidad, estas enzimas del estómago se van a desactivar, se van a inactivar, y las que van a empezar a trabajar son las del páncreas, en donde tenemos la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipeptidasa. Estas también se liberan en forma de zimógenos, ya que todas las enzimas digestivas pueden generar autodigestión. ¿A qué nos referimos con autodigestión? Si estas enzimas, por ejemplo, llegaran a ser liberadas de forma activa, hay que recordar que todas las células tienen proteínas también. Entonces estas enzimas empezarían a romper las proteínas de las células y empezarían a dañar este epitelio de las células, y tendríamos que el órgano se empezaría a dañar, ¿no? Ya sea el estómago, ya sea el páncreas o el intestino. Entonces, para evitar que el cuerpo vaya a dañarse por sí solo, tenemos que lograr el cuerpo lo que hace es aventarlos en una forma inactiva, ¿no? Que solamente bajo ciertas condiciones se va a activar. Por ejemplo, el tripsinógeno es la forma inactiva. Esta es la forma en la que el páncreas lo excreta y se va a transformar en tripsina, que es la forma activa, por efecto de una enzima que hay aquí en el intestino. Es decir, el tripsinógeno se va a fabricar en el páncreas, va a ser secretado así, pero cuando llega aquí, el epitelio intestinal produce este otro que se llama enteroquinasa o enteropeptidasa, depende de dónde lo lean, la misma enzima. Entonces esta enzima va a agarrar el tripsinógeno, lo va a cortar y va a ocasionar que la tripsina alimento sobre el bolo alimenticio, ¿sí? Va a tener una acción digestiva, y esto mismo pasa con la quimiotripsina. La quimiotripsina el páncreas la produce como quimiotripsinógeno, se activa como quimiotripsina, la elastasa, que se convierte en elastasa, y la procarboxipeptidasa se convierte en carboxipeptidasa. Si se fijan, una constante es que pueden ponerle el prefijo pro para indicarnos que es una proteína inactiva, o la otra, un geno, que quiere decir que es el origen de. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tripsinógeno es el origen de la tripsina, por eso se llama tripsinógeno. ¿Sí? Es como una manera de que se pueden más o menos acordar de los diferentes nombres y cuál es el inactivo y cuál es el activo. Entonces, estas 3 enzimas que libera bueno, 4 con la proelastasa, porque acá no viene la proelastasa,
todas tienen acción digestiva en diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, la tripsina ataca también enlaces peptídicos, pero entre lisina o arginina. Es decir, esta va a cortar donde haya una lisina, donde haya una arginina y ¡pac! Va a ser un corte, ¿sí? La quimiotripsina es menos específica, pero tiene una preferencia por aminoácidos hidrófobos o ácidos, ahí es donde va a estar haciendo los cortes. La elastasa tiene como sustrato la elastina, que es un tipo de proteína fibrilar, que es de difícil digestión, entonces nada más la elastasa va a ayudar con cadena lateral corta, como pueden ser la alanina, la serina o la glicina. Y bueno, todas estas enzimas, si se fijan, van a empezar a atacar la proteína desde diferentes puntos y van a empezar a cortarla para tener segmentitos más pequeños. Y al final de que todas estas enzimas, primero la pepsina en el estómago y luego estas 4, actúen, vamos a tener cadenas de aminoácidos de un tamaño muy pequeño, que puede llegar a ser ya aminoácidos solitos o aminoácidos dipéptidos u oligopéptidos, ya aminoácidos más cortitos, ¿sí? Los cuales van a ser tomados por las carboxipeptidasas y vamos a todavía seguirlos rompiendo a pedacitos más pequeños, ¿no? La finalidad de esto es que terminen siendo aminoácidos solos o cadenas muy cortitas. Además de estas enzimas pancreáticas que se producen en el páncreas, pero que salen en el intestino, también el intestino produce sus propias enzimas que van a ayudar en este proceso. Y estas son las aminopeptidasas, las cuales se encuentran en el borde de cepillo de las células intestinales y también dentro de las células epiteliales intestinales. Y estas rompen los aminoácidos uno por uno, ¿sí? En la cadena de aminoácidos. Entonces, lo que hacen es que tenemos una cadena de aminoácidos, crean rompen un enlace peptídico introduciendo agua, ya dijimos son hidrolasas, y crean un aminoácido solito, y entonces ahora lo van a volver a hacer en el siguiente aminoácido, ¿no? ¡Pac! Hacen otro corte, aminoácido solito, y luego ¡pac! Otro corte, y entonces nos van a ir dejando aminoácidos libres. Las proteínas, las enzimas proteicas, proteolíticas más bien, las que rompen proteínas, tienen la característica de que además de romper las enzimas de la dieta, también pueden digerir las células intestinales muertas, lo que les decía, ¿no? Que estas tienen la capacidad, todas las enzimas digestivas tienen la capacidad de destruir las células, por eso es que el cuerpo se protege conformándolas como simógenos, pues, como enzimas inactivas. Entonces, esto sirve para cuando ya hay un recambio en las células intestinales, las células que están muertas se aprovechan siendo digeridas por estas enzimas. También por las que llegan en el alimento, ¿no? Que esa es como la principal digestión o el principal, ¿cómo se llama? La principal función de estas enzimas digestivas. Bueno, ¿dudas en cuanto al proceso de digestión? No. No. No, profe. Ok. Ahora, después de la digestión, todo esto fue hacer la proteína hasta convertirla en aminoácidos, ¿no? O en dipéptidos o tripéptidos, cadenas muy cortititas. Esto va a permitir que el intestino ya las pueda absorber. Antes de esto, el intestino no podía. Entonces, lo que va a pasar es que hay dos vías de absorción. Una vía que se lleva a cabo por transporte activo, es decir, es una vía que requiere energía, y otra que es pasiva, pero que requiere de una proteína transportadora, por lo cual se clasifica dentro de la difusión facilitada. Acá estamos hablando de fisiología celular, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, en la vía de transporte activo, tenemos que hay unos canales que son dependientes de sodio,
estos canales se encuentran en el borde de cepillo de la célula intestinal, ¿sí? Y lo que hace que se abran o se cierren son las concentraciones de sodio que hay dentro de la célula. Cuando hay bajas concentraciones de sodio dentro de la célula, estos canales se van a abrir, van a introducir sodio, pero al mismo tiempo van a introducir péptidos, cadenas de aminoácidos cortitos. 3 péptidos van a poder entrar al mismo tiempo que el sodio, ¿sale? Una vez que las necesidades de sodio dentro de las células se llenan, de la célula, en donde otras proteínas, esta sí es por difusión facilitada, van a empezarlos a sacar hacia la circulación sanguínea para que sean transportados a las diferentes, bueno, casi siempre el primer camino que llegan es al hígado, porque esto recuerden que el intestino recoge, más bien la circulación portal recoge la sangre del intestino y la lleva al hígado, entonces es como el primer destino que van a tener y luego ya de ahí serán distribuidos a otros órganos que los necesiten, pero casi siempre circulación portal. Este es el primer camino, ¿no? De los aminoácidos abriéndose a través de transporte activo que van a permitir la entrada del aminoácido y luego sacarlos por difusión facilitada a la sangre. Y el sodio que se había acumulado dentro de la célula, pues va a ser bombeado por la bomba de sodio y potasio, que también es transporte activo, y va a empezarlo a sacar de la célula para disminuir otra vez las concentraciones de sodio de la célula, y una vez que disminuyen, se vuelve a abrir el transporte desde el borde del luminal de la célula, vuelven a entrar sodio y péptidos y vuelve a pasar todo, ¿no? Ahí se está, es un ciclo que continúa y que continúa y que continúa siempre que hay alimento en el intestino. Se conocen al menos 6 receptores diferentes, 6 transportadores diferentes, es decir, 6 proteínas diferentes que hacen esto mismo para diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? A lo mejor unos introducen aminoácidos ácidos, otros aminoácidos alcalinos, otros polares, otros no polares. Entonces hay diferentes para los diferentes tipos de aminoácidos. Cada aminoácido buscará el receptor que le favorezca. Y entonces es como se lleva a cabo la primera parte. La otra parte es por difusión facilitada, en donde esta se da ya con partículas más pequeñitas, principalmente aminoácidos solos. ¿Sí? Ya no están unidos a otro aminoácido, sino que ya están libres, y entonces eso permite que haya una proteína en la membrana que pueda lidiar con ellos, que tenga el tamaño suficiente para poder introducir un aminoácido dentro de la célula, y después este será sacado de la célula también por transportes facilitados, por difusión facilitada. Aquí no tiene nada que ver ni la presencia de sodio ni la presencia de energía, ¿no? Son dos mecanismos diferentes que van a tener una misma finalidad, que es la de introducir, absorber pues los aminoácidos desde el intestino, desde la luz del intestino hacia la circulación sanguínea. ¿Dudas con la absorción de los aminoácidos? No, profe. Ok, lo siguiente que tiene que pasar es que estos aminoácidos pues ya llegaron a la sangre, y entonces van a empezarse a transportar a los diferentes tejidos, ¿no? Entonces lo siguiente que tiene que pasar es que los introduzcas a los tejidos, a las células dentro de los tejidos. Igual, este mecanismo se lleva a cabo por los dos tipos de transporte, el dependiente de sodio y de energía, y el independiente, ¿no? La difusión facilitada. Solamente que en algunos tejidos va a haber más de uno que de otro, dependiendo del tipo de tejido. Por ejemplo, en el hígado, en el músculo y en el riñón, que son 3 tejidos que tienen altas demandas de proteínas, vamos a tener los dependientes de sodio, ya que los dependientes de sodio, los activos,
son más eficientes, pueden transportar una mayor cantidad de aminoácidos que otros tejidos que no necesitan tanta cantidad de proteínas, de aminoácidos. Entonces esos van a tener difusión facilitada, ya que esta es una forma más lenta de absorber los aminoácidos. Entonces, básicamente eso es lo que va a suceder a nivel de los tejidos, ¿no? Dependiendo de las necesidades del tejido, va a tener una predominancia de alguno de los sistemas y esto va a funcionar igual que como funcionó en el tejido intestinal. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué necesitamos estar digiriendo y absorbiendo las proteínas constantemente? Bueno, esto se debe a que todas las células del organismo tienen una cantidad de proteínas dentro de ellas, la cual se está almacenando generalmente y lo que pasa ahí es que llegan a este depósito, digamos, de proteínas tiene como dos fuentes principales. La que llega por esta vía que acabamos de ver desde el alimento representa una parte de los aminoácidos que hay en una célula y la otra parte que hay es de la degradación de las proteínas que ya estaban en las células, ¿sí? Entonces, las proteínas que estaban dentro de las células tienen una fecha de caducidad, tienen un tiempo en el cual van a estar funcionando y cuando ese tiempo expira, el cuerpo lo que hace es que las destruye y las vuelve a transformar en aminoácidos, igual por procesos enzimáticos, y luego resintetiza o vuelve a formar otro tipo de proteínas, ¿no? A este tiempo que dura vivo un compuesto químico le llamamos vida media, ¿sí? La vida media de las proteínas es el tiempo que tarda una proteína, más bien el tiempo que tarda el 50% de una proteína en degradarse. Hay algunas proteínas que tienen vidas medias muy cortitas, que viven 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, y hay otras que miden tiempos más largos, días, semanas, meses, ¿sí? Ejemplo, la hemoglobina es una proteína que dura meses. Ejemplo, la albúmina dura entre 14 y 21 días, ¿sí? Ejemplo, las enzimas casi siempre duran poquito, las enzimas se producen, hacen su acción y casi al momento son eliminadas, sobre todo, por ejemplo, las enzimas digestivas, ya dijimos, ¿no? Esas se producen, salen al intestino, empiezan a hacer su acción y entre ellas empiezan a degradar y pues su vida se acaba. Y entonces, como se degradaron, pues esos aminoácidos que las conformaban se absorben y sirven para volver a producir alguna otra proteína. Entonces, esto es un ciclo, ¿no? De proteínas. De hecho, así se llama el ciclo de las proteínas, en donde lo que va a estar pasando es una continua degradación de proteínas que van a terminar como aminoácidos y estos aminoácidos los vamos a utilizar como materia prima para volver a formar, a sintetizar otras proteínas que van a tener una vida media y que cuando se acabe se van a degradar y así infinitamente, ¿no? Entonces, esto siempre está ocurriendo, un recambio en estas proteínas. Aquí tengo dos ejemplos. El ejemplo número 1 es precisamente el de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se produce en los reticulocitos. Los reticulocitos son los eritrocitos más jóvenes. Son unos eritrocitos que están en la médula ósea que se pueden encontrar en pequeñas cantidades en la sangre, pero generalmente la mayoría están en médula ósea y eso es porque están inmaduros todavía. Estos reticulocitos están fabricando la hemoglobina y la hemoglobina pues tiene una vida media que va de la mano de la vida media del eritrocito. El eritrocito, dependiendo de la especie, dura. En perros y gatos, por ejemplo, dura entre 90 y 120 días. Entonces esa es la vida media de la hemoglobina, es lo que tarda en degradarse la hemoglobina. Una vez que cumple este periodo de tiempo, células, estos eritrocitos viejitos, son detectados en el vaso por células fagocíticas, por macrófagos.
Entonces lo que van a hacer es que se los van a empezar a comer cuando ya estén viejitos. Los macrófagos se comen a los eritrocitos viejitos, ¿sí? Los rompen la hemoglobina y entonces esos aminoácidos los recuperan para volver a formar otras proteínas, ¿sí? Ese es un ejemplo. Otro, por ejemplo, podría ser el de las proteínas musculares, que como ya habíamos dicho, lo que va a pasar con estas proteínas musculares es que, por ejemplo, si nosotros pasamos periodos largos de ayuno, el cuerpo lo que va a hacer para obtener la energía es empezar a destruir estas proteínas para obtener energía por medio de unos procesos metabólicos como la gluconeogénesis, que es a grandes rasgos un proceso metabólico en el cual el cuerpo toma compuestos que no sean azúcares para convertirlos en azúcares y a partir de las azúcares obtener energía. ¿Sí? Este proceso lo van a ver en bioquímica 2, es uno de estos procesos metabólicos que les digo, que es sustrato, enzima, producto. Y este producto es el sustrato de otra enzima y va a dar otro producto que es el sustrato. Eso es una de estas cadenitas, ¿no? La gluconeogénesis. Entonces, esto pues va a suplir cuando nosotros no hemos comido, empezamos a degradar músculos, sobre todo en ayunos muy prolongados, empezamos a degradar músculo, el cual va a ser repuesto una vez que nosotros nos alimentemos. Y pues esto siempre va a estar pasando constantemente, ¿no? Dentro de las células, más rápido o más lento, dependiendo de la proteína, la vida media que tenga la proteína. Las que tienen vidas medias cortas, pues se van a estar produciendo más rápido. Las que tienen vidas medias más largas van a durar más tiempo y no se van a estar produciendo tan rápido. Y esto también va a proveernos de los requerimientos de aminoácidos que tenemos en la dieta, según las necesidades que el cuerpo va teniendo, ¿no? Entonces, este proceso está siempre activo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso dentro de la célula? Bueno, hay dos mecanismos. Uno de ellos es el de los lisosomas. ¿Alguien se acuerda cuál era la función de los lisosomas en fisiología celular? De la digestión. Autodigestión. No tanto digestión, sino autodigestión. ¿Qué quiere decir los lisosomas? Bueno, también digestión, está bien dicho. Sí, digestión de cosas. Entonces, aquí tenemos dos mecanismos, ¿no? De los lisosomas. Un lisosoma, si se acuerdan, es como una especie de bolsita que se crea dentro de la célula para poder destruir ya sea un compuesto celular que ya no está funcionando o algo que es externo a la célula y que está atacando la célula, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Que entonces encapsula este compuesto, ¿sí? Le forma una bolsita alrededor, lo aísla del resto de la célula, ya sea, en este caso, por ejemplo, nos ponen una mitocondria, la cual pues le crean la bolsita, la aísla, igual en una bacteria, ¿no? Le hace exactamente lo mismo, lo aísla para que, porque el siguiente paso es la liberación de enzimas dentro de esta bolsita. Entonces estas enzimas son proteolíticas, lipolíticas y glucolíticas o amilolíticas y van a destruir por completo lo que sea que haya adentro. Entonces esta bolsita lo que hace que digamos es proteger el resto de la célula de este proceso de digestión, ¿sí? Al cual llamamos autofagia. Autofagia es cuando se come digamos que se come ella sola la célula, ¿no? Y heterofagia es cuando lo que se está comiendo es algo que viene de fuera de la célula. Entonces, cuando es autofágico, por ejemplo, en este caso de la mitocondria, pues empieza a destruir la mitocondria y hace diferentes pedazos, ¿no? Proteínas, lípidos, carbohidratos. En este caso lo que nos interesa son las proteínas
y entonces estas proteínas se van a liberar al aparato de Golgi o al retículo endoplásmico rugoso para que esos aminoácidos pues vuelvan a formar parte de otra proteína y se recicle, ¿no? O también puede pasar que esa vesícula sea eliminada hacia el exterior de la célula por medio de exocitosis para que esos aminoácidos vayan a otras células o a otros tejidos y nutran esas otras células o tejidos, ¿sí? Las enzimas que encontramos en este proceso de autofagia es la catepsina principalmente, que son una proteasa también, entonces es la que se encarga de romper estas estructuras proteicas de estas estructuras internas de la célula que ya dejaron de funcionar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues estas proteínas a lo mejor las vuelven a sintetizar y formarán otra mitocondria que reemplace a la que se destruyó, ¿no? Y así es como la célula se mantiene como en una renovación, sin propiamente renovarse la célula, simplemente reciclando los materiales y volviendo a repararse, ¿no? Esto mismo o pasa algo similar cuando es una digestión de ácido, como las bacterias, pasa algo similar, solamente que generalmente acá el fin es estimular al sistema inmunológico para que desencadene una respuesta inflamatoria. Estas partículas, en lugar de volverse a formar para formar otra bacteria, lo que va a hacer es que se le van a presentar a una célula inflamatoria y esa célula inflamatoria va a desencadenar una respuesta inmunológica. Ese es como el fin de esto, ¿no? Ahorita me interesa más esta parte de acá arriba. Esto ustedes lo verán en inmunología. Bueno, dudas hasta aquí con el recambio en los lisosomas. No me falta uno. Este último es el de la proteína y proteosoma. Básicamente aquí lo que sucede es que tenemos un proteosoma que es una enzima destructora de proteínas. Solamente enzima no específica, bueno, es específica, pero requiere de un marcador que es la ubiquitina. La ubiquitina es una proteína de 76 aminoácidos que lo que va a hacer es marcar la proteína que necesita ser destruida o que queremos que se destruya. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Pues se va a pegar a esa proteína y va a pegar varias ubiquitinas, no solamente una. Entonces se va a formar un complejo entre la proteína que queremos destruir y la ubiquitina, esta proteína marcadora. Entonces el proteosoma va a identificar a la ubiquitina, se va a empezar a unir a la ubiquitina y la va a empezar a romper en moléculas individuales de ubiquitina, ¿sí? Y cuando llega con la proteína también la rompe y produce pues ya aminoácidos más pequeños, ¿no? Mientras esta proteína no tenga la ubiquitina con ella, no la va a romper. Digamos que la ubiquitina es el mecanismo de seguridad que hace que este proteosoma, que aunque anda libre en la célula, no rompa cualquier proteína, solamente va a romper aquellas que tengan este marcador, ¿sí? Generalmente es lo que sucede con estas, ¿no? Que requiere forzosamente la ubiquitina para poder funcionar el proteosoma. Ese es el mecanismo, ¿no? Mientras que en la digestión veíamos que los aventaba en forma de zimógeno, aquí no pasa esto. Esta es una enzima activa, pero requiere de un sustrato específico, que es la ubiquitina. Entonces, cuando lo encuentra, empieza a hacer su acción. Si no encuentra ubiquitina, no va a hacer su acción y por lo tanto, esta proteína podría estar ahí, pero si no tuviera la ubiquitina, no le va a hacer daño. Entonces, esta es la manera en que se autorregula este sistema, este complejo de la ubiquitina y el proteosoma, ¿sí? Marcándolo por medio de la ubiquitina y entonces ya cuando se marca, lo reconoce el proteosoma y entonces sí ya lo destruye. ¿Alguna duda con esto? No. No, profe. Bueno, pues eso es todo por parte de la digestión y absorción de
proteínas. Hasta este tema es su siguiente examen, en donde entonces el siguiente examen que va a llegar hasta aquí lo tendremos la próxima semana. También tenemos de fisio, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué les parece si dejamos el de fisio para la próxima semana y el de bioquímica para dentro de 2 semanas? Sale, profe. Sí, profe. No, para que no se les junten al menos los míos. Y así alguien más les pone, pues ya, no es mi culpa. Y pues bueno, pues sería todo. Nos veríamos la próxima semana para más clases, ¿no? Ah, ya me acordé que les iba a decir antes de que se me vaya el tiempo. Al fin nos toca fisio y no va a haber. El examen lo voy a volver a hacer oral, pero ahora va a ser grupal. Ya les platico cómo va a ser la dinámica, ¿sale? Yo creo que les explico la próxima clase cómo va a ser, para que más o menos tengan una idea, ¿sale? Sale, profe. Pero va a ser oral también, ¿eh? Sale, profe. Oral, pues. Cuídense. Bueno, profe, bye. Nos vemos la otra semana, profe. Hasta luego, profe. Gracias.